territorio tiene su historia. Hoy estrenamos un segmento que contará con la presencia de varios activistas culturales, historiadores, ex trabajadores ferroviarios, hijos de ex trabajadores ferroviarios y ciudadanos que con su aporte han mantenido muchas tradiciones de nuestra ciudad. De seguro cada uno de estos relatos activarán tus memorias y quizás a otros mucha imaginación de cómo era ese Durán de antes. Con mucha alegría hoy les presento Memorias de Durán. Buenos días, mi nombre es Fernando Freire Manzano, soy gestor cultural, pertenezco al colectivo cultural Pata de Cabra. Estamos aquí en un espacio en que vamos a conocer sobre la memoria de Durán. En estos momentos tenemos la presencia del señor René Paredes, que es parte de este conglomerado de activistas y personas importantes que dieron el avance a esta ciudad ferroviaria. ¿Cómo están? Muy buenos días, Fernando, conocido comúnmente como Colibrí aquí en el Cantón Durán y para todos quienes hacen la actividad cultural. Muchas gracias por la invitación y estoy para servirle en lo que ustedes deseen. Así es, René. Hemos querido tenerle en este primer espacio que estamos llevando al aire para conocer el asunto de la memoria y la historia del ferrocarril. Usted, como una persona que vive muchos años aquí en Durán, ¿podría contar algo sobre la historia, cómo se comenzó, cómo así se enroló en esto de ferrocarril? Bueno, sí, en realidad son 25 años que llevo acá ya en Durán y jamás pensé estar acá en una tierra donde mis ancestros formaron parte no solo de la actividad cultural, sino de la vida social mismo de Durán, como fue mi abuelo. Mi abuelo fue jefe del área de carpintería por allá, por los años 65 a los años 70. Y bueno, y nosotros desde pequeños veníamos para acá y siempre por estar al frente de lo que es la empresa de ferrocarriles, por donde cruzan los rieles, todos los días teníamos que ver y pasar el autoferro, el tren mixto que salía a las 6 de la mañana. Y bueno, era una algarabía por parte de nuestra, ¿no? Con mis hermanos que pasábamos acá en Durán. De ahí, le digo, vivimos en Quito, le voy a decir que por mi padre también, pues mi padre, un gran ferroviario, él comenzó a trabajar en la empresa de ferrocarriles como telegrafista, junto a Miguel Heredia, padre, que ustedes deben conocerlo aquí. Y poco a poco fue ascendiendo hasta llegar a ser uno de los pocos ferroviarios que llegaron a tener un puesto tan alto, no político, como era la Secretaría General de la empresa de ferrocarriles. Es por ello que mi padre trabajó 38 años en el ferrocarril y creo, y con gusto decirlo, con qué orgullo, dejó un excelente legado a quienes posteriormente se fueron formando en esta empresa. De ahí tengo tíos que trabajaron en el ferrocarril, como mi tío Manuel González, a quienes todos le conocen como Rabito. Él prácticamente también trabajó en el área de mecánica, un excelente mecánico, que inclusive lo llevó a que sea catedrático en el Colegio Fiscal Durán, donde prácticamente hasta sus últimos días llegó a ser profesor ahí. Y sé que también dejó un buen legado, porque no solo como profesor de mecánica, sino como un excelente artista de artes plásticas también que fue uno de los precursores de lo que es el arte aquí en Durán, llevando inclusive a ser la primera exposición de pintura que se hizo aquí en Durán en la biblioteca municipal. O sea, fue la única y primera exposición que se realizó. Con otro tío también, Luis González, que también trabajó en el área de la estación de ferrocarril, trabajó en los talleres. Por otra parte también tuve mi hermano, que trabajó en la parte de auditoría, pero en la empresa de ferrocarriles en Quito. Y mi persona, ¿por qué no decirlo? También fui ferroviario del año 80 al año 83, donde pasé una experiencia increíble. O sea, tantas experiencias que he pasado que decirle hasta un punto en que
llegué a tener una estimación tan grande con el gerente de esa época, ingeniero César Novoa Urresta, que él me delegó junto al jefe de vía, que en ese tiempo era José Guevara, y junto al jefe de topógrafos, que era Julio Custode, a que revisemos cómo quedó la línea férrea ya en el año 82, si no me equivoco, 82, 83, por ahí, cuando el río Chanchán se llevó casi toda la línea férrea. Imagínense que caminamos desde Alausí hasta Bucay, caminando, viendo cómo estaba la línea férrea, junto a unos delegados de Ecuavisa, en ese tiempo estaban ahí, y unos 2 caballeros norteamericanos que querían verificar cómo estaba la línea férrea. Fue una experiencia tremenda. Otra de las experiencias que le puedo decir como ferroviario es que fui yo quien hizo los planos de la ferroviaria 3, y mire lo que es la vida. El ferrocarril, en ese tiempo el secretario general Kiko Pérez me decía que como agradecimiento de haber hecho la planificación me obsequiaba un terreno y que coja otro terreno para pagar en ese tiempo 45 sucres mensuales. Y yo, imagínense qué le dije. No, Digo, no, seguro. pues no, ¿qué voy a? ¿En Durán para qué? Y vea, hoy estoy en Durán. Este espacio contó con la colaboración de Grupo Cultural Pata de Cabra, 10 años haciendo cultura en nuestro cantón. Cupidos Bar, aparte de ser una sede de distracción, es un lugar donde se apoya a la cultura. Un espacio más creado para mostrarte aquel Durán de años atrás, acontecimientos y sucesos que dejaron una huella en nuestra sociedad. A mí me llama mucho la atención cuando escucho de parte de los entrevistados hablar de aquellas lanchas de 2 pisos en las que los ciudadanos lo utilizaban como medio de transporte, como medio de comercio o como medio de distracción. Aquellos tiempos donde el turismo no le quitaba nada a la sociedad. Bueno, continuamos con la entrevista a don René Paredes González por parte de don Fernando Freire Manzano, más conocido como Colibrí, porque don René aún mantiene intactas aquellas memorias de Durán. Así que veamos a continuación. Cuando usted llegó, René, acá a Durán, ¿cómo lo vio a Durán en ese tiempo? Usted ya vive más de 20 años aquí. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones de venir a un lugar donde usted a lo mejor nunca quiso llegar? Bueno, le voy a hacer un poco de historia muy personal en ese aspecto. Yo vine más que todo por el ámbito profesional. Me contrataron para hacer unos locales en el Mall del Sol. Yo fui diseñador de las cadenas Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, y un poco de las fragancias que hacía solo el proyecto nomás constructivo. Me fue bien, ¿para qué? Me fue bien a pesar de que uno de los locales nomás me quedó un poquito mal en lo que es pagos, pero bueno, eso mi tío que vivía aquí, mi tío que vivía aquí me incentivó a que me quede en Durán. Me dice, ¿por qué no te quedas en Durán? Dice, aquí vas a tener un mejor futuro porque Guayaquil es una buena plaza. Y le hice caso. Es así como me puse mi oficinita en el centro comercial del Tren. Comencé allí y bueno, y me sentía tan solo en realidad. Me sentía tan solo que dije, bueno, necesito una secretaria. Puse en el periódico, necesito secretaria, y es así como conozco ahora a mi esposa. Es durandeña. Es durandeña, mi secretaria ahora es mi esposa, ya vamos 22 años juntos. ¿Y para qué? O sea, me digo, uno de mis mayores orgullos, el tenerle a ella, tener una hija tan hermosa, tan responsable, que para mí ya Durán es como mi propia ciudad. Mi papá es guamoteño, ¿ya? Guamoteño. Y en esos tiempos mi papá ya estaba hecho cargo de la gerencia de los ferrocarriles, porque la gerencia de ferrocarriles es un cargo político. Y mientras hay ese receso entre poner a un nuevo gerente, quien se hacía cargo era el secretario general, en este caso mi papá. Bueno, y coincidía en que fuimos una vez a unos carnavales en Guamote. Le invitaron a él como gerente. Entonces fuimos a los carnavales de mi papá, con mi papá, y
Oiga, es increíble, o sea, no tengo palabras para manifestarle cuán alegre se sentía mi papá el estar en su pueblo, con su gente y en una festividad que era lo máximo en Guamote, los carnavales. A mi papá le conocían todo el mundo, en el mundo, al menos en lo que es empresa ferrocarril, le conocían como el Chivo Paredes, el Chivito. El Chivito. Ajá. Yo recuerdo cuando de muy niño venía acá a visitar a mi abuela, que era, esta casa era, y le cuento que la primera casa de la ferroviaria 1 es esta. Salíamos al balcón, toda la calle polvorienta. Salíamos después de que pasaba el ganado con las vacas para ser faenados en el camal de aquí. Entonces después de eso salíamos nosotros a vagar. Ya sea nos íbamos al cerro o nos subíamos al tanque, a un tanque negro que había aquí de petróleo. Y nos dejaban subir porque decían, bueno, son los hijos de don Víctor, no le podemos decir nada. Entonces nosotros éramos, todo el mundo que íbamos, ¿cómo está Chivito? ¿Cómo está Chivito? Por todos lados porque le cuento que en esos tiempos todo el mundo se conocía. O todo el mundo tenía un pariente que era ferroviario. Y todo ferroviario conocía a mi papá. Lo que más frecuentábamos eran las lanchas, o ir en tren, viajábamos gratis a las fiestas de Ayahuasca, a lo menos, que era lo más popular. Era lógico que ni siquiera viajábamos en el vagón, sino en la locomotora nos llevaban como reyes en ese tiempo. Y digo, ¿cómo no acordarse de eso? Y cómo no, me imagino, anhelan cantidad de durangueños que otra vez se reviva esas épocas en que salía el tren. Me acuerdo que salían mixtos hasta con 15, 16 vagones repletos de gente. Yo le digo porque vivíamos aquí, con mi abuela, pasamos aquí, veíamos como la locomotora cada media hora era ta, y la casa temblaba pues por el paso del ferrocarril. Otra cosa, René, que en su tiempo usted debe haber palpado, y a lo mejor hay un poco de sentimiento en su interior, es el asunto de pasar con las barcazas hacia Guayaquil. Algo que usted tenga, algo muy importante en el recuerdo de su memoria. Bueno, le cuento que la familia de mi abuela, casi todos vivían en Guayaquil. Y es obvio que cuando veníamos acá a pasar las vacaciones, viajábamos a Guayaquil. Y el único transporte que había era la lancha. Pero cuando íbamos con mi abuelo, no faltaba más que solo le veían a mi abuelo y ya sabían que nosotros éramos hijos de Chivo Paredes. Y íbamos inclusive adelante en la lancha, ahí al lado del timonel o no sé cómo se llama, íbamos ahí adelante. Era un recuerdo tan grande. Nunca llegué a viajar en la lancha, en la Galápagos, le puedo decir. Pero nosotros siempre decíamos, ven, ahí viene la Suay, ahí viene la lancha Pichincha, ahí viene, vamos a viajar en la Tumburagua. Eran lanchas que eran las típicas de Durán, pues las lanchas ferroviarias. No como las lanchas que hicieron después con la época del presidente Correa, como la Huancavilca, esas que eran lanchas ya más macizas, un poco más, se veían bien como industriales de esas lanchas, muy pesadas. Eran unas lanchas de doble piso, ¿no? Claro, entonces las lanchas de ferrocarril eran típicas, eran lanchas, como te digo, más, no sé, como para, se sentía que era como para el pueblo de Durán. ¿Alguna vez usted escuchó algunos personajes de aquí en ese tiempo, que eran muy, muy conocidos aquí en Durán? Por ejemplo, Zapatito Blanco, no sé si lo escuchó, o el famoso Papalino. Si alguna vez usted tuvo le cuento algo. No escuchaba de personajes. O sea, nosotros no vivíamos ese tiempo en que mi abuela me decía. Mi abuela era bien centrada y no era de las que se creía nomás en cosas. O sea, tenía otra. Pero me recuerdo de gente importante, sí. Me acuerdo de los Aparicio, de Álvaro Aparicio, de don Miguel Heredia, ya que eran amigos de mi papá y formaban parte de un vínculo, decíamos nosotros, como de respeto hacia ellos. ¿Por qué razón? Porque eran compañeros de mi papá de trabajo, eran de su época y como que había nosotros cierto recelo, como cierto respeto a tratarles a ellos. De ahí no. Dentro de esta memoria que nosotros estamos tratando de revivirla, había algo muy especial. No sé si en su tiempo usted llegó a escuchar que el pito era
el simbólico aquí en Durán para poder, se sabía cuándo se comía, a la hora de café, a la hora del almuerzo. ¿Usted tal vez lo pasó esa época? Bueno, le cuento algo. Aquí en Durán, lo que me acuerdo es que la hora de comida, que inclusive si yo estaba por algún lado de Durán, si escuchaba el pito del tren ¡pip! A las 12 del día, y era porque mi abuela ya tenía que estar con la mesa lista, porque mi abuelo venía y ya tenía que estar la mesa lista para volver a la segunda jornada de trabajo. Entonces nosotros también corríamos de donde sea, escuchábamos. Y si no se escuchaba ese pito del tren a las 12, era la sirena del diario El Universo, si no me equivoco. A ver, sí, la sirena del diario El Universo. También sonaba. Y de Guayaquil se escuchaba acá. ¿Ya? Este espacio contó con la colaboración de Grupo Cultural Pata de Cabra, 10 años haciendo cultura en nuestro cantón. Cupidos Bar, aparte de ser una sede de distracción, es un lugar donde se apoya a la cultura. ¿Qué haces tú para brindarle ese avance a nuestro territorio o conservar nuestra historia e identidad? Hoy continuaremos escuchando los relatos del arquitecto René Paredes. Él aún tiene muchos recuerdos que mostrarnos de aquellos tiempos, que en él dejaron una huella y en nuestro territorio una historia. Con ustedes, Memorias de Durán. René, nosotros conocemos que usted es un activista cultural, netamente así, entregado a la cultura, que le encanta la cultura. ¿Cómo así se fue integrando usted al asunto cultural de la memoria de aquí, de esta ciudad que es Eloy Alfaro Durán? Bueno, hay que aclarar algo, que la identidad de Durán es de ferrocarril. Y prácticamente, como siempre lo hemos dicho, por nuestras venas no corre sangre, sino corren trenes. Ya le dije por qué razón, mi abuelo, mis tíos, todos ferroviarios. Entonces, resulta que una ocasión, serán hace unos 5 años más o menos, mi papi me vino a visitar y se quedó como un tiempito más o menos acá en Durán. Y salimos a dar una vuelta en el centro. Y es ahí cuando le conocí a usted. Vaya. ¿Se acuerda? En Cine Club. Estaban haciendo un cine club en la calle y mi papá, pasábamos por ahí, mi papá ve el truco y dice, este es un reportaje de ferrocarril, dice, quedémonos. Yo le digo, ya, pues quedémonos. Y con santa paciencia, mi papá, con un cerebro tan lúcido que tenía, con una memoria tan clara, les iba nombrando a todos los que iban apareciendo ahí. Que inclusive creo que usted mismo se impresionó de ver que los nombres que ni ustedes mismos sabían quiénes eran, mi papá sabía los nombres. Entonces mi papá decía dice, ¿quiénes son estos señores que hacen? Entonces ahí yo me acuerdo que le dije a usted, mi papá fue gerente de la empresa de ferrocarriles, fue secretario general, y desde ahí comenzamos a involucrarnos más en lo que es la cultura. René, dentro de todo este contexto que se ha venido dando sobre la memoria de Durán, hablemos así, ¿alguna parte importante que usted quisiera decir al público que nos está mirando? ¿Qué necesidades tenemos culturalmente hacia la memoria y todo lo que conlleva esta ciudad ferroviaria? Toda ciudad tiene un contexto cultural. Durán tiene mucho que exhibir en lo que a cultura se refiere. No solo los ferrocarriles, no solo la historia de su gente, no solo la historia de lo que son las lanchas, sino el hecho mismo de cómo se forjó la ciudad y quiénes forjaron la ciudad. O sea, yo voy a hacer un plano de lo que fue y de lo que es. El movimiento que había del ferrocarril anteriormente no es comparable con el que hay actualmente. Antes teníamos las lanchas, hoy no las tenemos las lanchas. Y eso es lo que la gente pide. ¿Sí? Estamos perdiendo nuestra identidad. ¿Por qué razón? Porque pregunte usted a un duraneño si se ha subido en el nuevo tren y le va a decir no. ¿Por qué razón? Porque los precios son excesivamente elevados. Este es un pequeño
recuerdos de lo que fue la vida de mi padre cuando estuvo en la empresa de ferrocarriles. Y bueno, yo las he tenido porque creo que como ferroviario también me ha gustado siempre que hacerlas conocer a las demás personas, porque son recuerdos gratos de su vida. Siempre para mí ha sido algo muy, muy, muy hermoso tener así lo que significa, o sea, digamos, elementos significativos Claro, lo que le conlleva a con el usted, ferrocarril. le Eso es una conlleva. debilidad prácticamente Claro, para mí tener. yo vi que esto se prendía. Y una cosa muy Sí. simpática. Sí. Este trencito, le cuento que este trencito me lo obsequió don Guido Jaramillo, presidente de los jubilados del Ecuador. Ya. Es un trencito muy bien hechecito. Y este de aquí, ¿cómo no quererlo si es un recuerdo suyo, Colibrí? Es algo tan A ver. hermoso, hecho por sus manos, que yo le agradezco que me lo haya obsequiado. Y bueno, y estos de acá son unos que por ahí, en Alausí también lo compré, me acuerdo junto con usted también que nos pasamos por ahí, lo compramos en Alausí, porque Alausí también es una tierra que vive de ferrocarril prácticamente. Y bueno, y así tengo algunas otras cositas que ojalá tenga la oportunidad en algún momento de enseñarle, como fotografías antiguas del ferrocarril. Qué bueno, René, qué bueno. Bueno, René, muchísimas gracias por estar en este espacio que el Canal de Durán, en este pequeño programa que se llama Entérate, en el cual difundimos y tratamos de rescatar la memoria, no solamente de las personas que han pasado aquí en Durán, sino de las personas que se han radicado, que viven mucho más antes que nosotros. Gracias a usted, Fernando, por la invitación, y reitero mi deseo de colaborar con ustedes en lo que pueda, siempre y cuando sea para rescatar todo lo que es los valores de lo que necesita Durán. Necesita Durán lo que es un área cultural, y creo que ustedes lo están enmarcando de una mejor forma. O sea, sigan adelante, y sé que esto va a ser muy fructífero, no solo para Durán, sino para todos sus pobladores. Este espacio contó con la colaboración de Grupo Cultural Pata de Cabra, 10 años haciendo cultura en nuestro cantón. Cupidos Bar, aparte de ser una sede de distracción, es un lugar donde se apoya a la cultura.